Durante años, Adidas parecía intocable. Era la marca que vestía campeones, dominaba estadios, controlaba la cultura urbana y movía miles de millones de dólares como si fuera imposible caer. Pero entonces tomó una sola decisión. Una decisión que parecía brillante, revolucionaria, incluso histórica, y terminó convirtiéndose en el error más caro de toda su existencia. Porque esto no es solo la historia de una marca deportiva. Es la historia de cómo una empresa de más de 60.000 millones de dólares destruyó su propia reputación, por apostar todo a la persona equivocada. Y lo peor es que las señales estuvieron ahí desde el principio. Adidas perdió todo, por una sola decisión. A comienzos de los años 2000, Adidas estaba desesperada por recuperar terreno. Nike la estaba aplastando. Jordan era una máquina de imprimir dinero. Y aunque Adidas seguía siendo enorme, ya no controlaba la cultura como antes. La marca alemana necesitaba algo más que zapatillas. Necesitaba relevancia. Necesitaba dominar Internet. Necesitaba convertirse en una obsesión. Y entonces apareció Kanye West. En ese momento, Kanye no era solo un rapero. Era un fenómeno cultural. Todo lo que tocaba se convertía en tendencia. Música, moda, entrevistas, polémicas, el mundo entero hablaba de él. Y Adidas vio una oportunidad que parecía imposible de rechazar. Nike ya había trabajado con Kanye antes. Pero cometieron un error monumental. No le dieron suficiente libertad creativa. Kanye quería controlar diseños, marketing, narrativa, quería construir un imperio. Nike no quiso ceder. Adidas sí. Y esa fue la decisión que cambiaría todo. En 2013, Adidas firmó uno de los acuerdos más importantes en la historia de la moda urbana. Kanye llegaba con una visión gigantesca. No quería hacer simples zapatillas. Quería crear un movimiento cultural. Y durante un tiempo, funcionó de manera brutal. Las Yeezy explotaron. Las filas afuera de las tiendas parecían conciertos. La gente acampaba durante días. Revendedores ganaban miles de dólares revendiendo pares limitados. Influencers, artistas, atletas, adolescentes, todos querían unas Yeezy. No importaba el precio. No importaba lo extrañas que fueran. Tener unas Yeezy significaba pertenecer. Adidas pasó de perseguir tendencias a crearlas. Las ganancias comenzaron a dispararse. El valor de la marca creció de forma absurda. Analistas financieros decían que Kanye había hecho más por Adidas en pocos años que muchas campañas multimillonarias tradicionales. Yeezy generaba alrededor de 2.000 millones de dólares anuales. Algunos incluso llegaron a decir que Kanye salvó a Adidas. Y quizá era verdad. Pero había un problema gigantesco. Adidas no estaba construyendo una marca independiente. Estaba construyendo una dependencia. Poco a poco, Yeezy dejó de ser una colaboración y empezó a convertirse en el corazón de Adidas. Demasiadas ventas, demasiada atención, demasiado dinero. El éxito era tan extremo que la empresa comenzó a ignorar algo peligrosísimo. Kanye era completamente impredecible. Y ahí empezó el verdadero desastre. Porque Kanye siempre había sido polémico. Siempre. Interrupciones en premios. Declaraciones extrañas. Explosiones públicas. Comentarios imposibles de controlar. Pero mientras el dinero siguiera entrando, nadie parecía realmente preocupado. Hasta que las polémicas dejaron de ser marketing. Y empezaron a convertirse en una bomba nuclear para la marca. Todo explotó en 2022. Kanye comenzó una serie de declaraciones que provocaron indignación global. Entrevistas caóticas. Comentarios antisemitas. Apariciones públicas imposibles de defender. Las redes sociales ardían. Celebridades se alejaban. Empresas rompían relaciones. Y millones de personas empezaron a preguntarse algo muy incómodo. ¿Por qué Adidas seguía trabajando con él? La presión fue brutal. Activistas exigían respuestas. Empleados internos estaban furiosos. Clientes amenazaban con boicots. Y mientras otras compañías reaccionaban rápido, Adidas parecía congelada. Y eso empeoró todo, porque cuanto más tardaban en actuar, más parecía que el dinero importaba más que cualquier principio.
La marca quedó atrapada en una pesadilla imposible. Si rompían con Kanye, perderían miles de millones. Si seguían con Kanye, destruirían su reputación mundial. Y entonces llegó el momento que cambió todo para siempre. Adidas terminó oficialmente su relación con Kanye West. La noticia recorrió el planeta entero. Pero la empresa ya estaba herida. Y profundamente. Porque apenas ocurrió la ruptura, Adidas reveló algo aterrador. La compañía esperaba perder más de $1.000 millones en ventas. Habían apostado tanto a Yeezy, que quitarla de golpe era como arrancarle el motor completo a un avión en pleno vuelo. De repente, los depósitos estaban llenos de productos Yeezy imposibles de vender. Miles de empleados entraron en incertidumbre. Las acciones comenzaron a desplomarse. Inversionistas entraron en pánico. Y la compañía empezó a mostrar algo que casi nunca había mostrado en décadas: debilidad. La situación era tan grave que Adidas enfrentó su primera pérdida anual en más de 30 años. 30 años. Todo por una sola decisión que inicialmente parecía brillante. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Porque el problema no era solo Kanye. El verdadero problema era que Adidas dejó que una celebridad se volviera más poderosa que la propia marca. Eso es lo verdaderamente aterrador. Una empresa global, con décadas de historia, terminó dependiendo emocional, financiera y culturalmente de una sola persona impredecible. Y cuando esa persona explotó públicamente, Adidas explotó con ella. Es una de las mayores advertencias corporativas de la era moderna. Porque mientras todos celebraban el éxito de Yeezy, nadie quería admitir que Adidas estaba entregando demasiado control. Y cuando finalmente intentaron recuperarlo, ya era tarde. Lo más increíble es que incluso después del desastre, la compañía siguió atrapada. Había millones de zapatillas Yeezy almacenadas. Quemarlas sería un escándalo ambiental. Venderlas parecía inmoral para algunos. Donarlas generaba controversia. Todo era un desastre. Literalmente no sabían qué hacer. Imagínate el nivel de caos interno para que una empresa gigante no pudiera decidir qué hacer con sus propios productos. Y si estás disfrutando esta historia, suscríbete ahora, porque las mayores caídas empresariales siempre empiezan igual, con una decisión que parecía imposible de fallar, hasta que destruye todo. Pero el golpe psicológico fue todavía peor que el financiero. Porque Adidas perdió algo mucho más importante que dinero. Perdió identidad. Durante años, la marca dejó de construir héroes propios. Dependía del hype de Kanye para mantenerse culturalmente dominante. Y cuando él desapareció, quedó un vacío enorme. Nike seguía teniendo atletas. Jordan seguía siendo un imperio. New Balance comenzó a crecer. Asics empezó a ganar popularidad inesperada. Y Adidas parecía confundida. Por primera vez en mucho tiempo, la marca dejó de verse invencible. La percepción cambió. Y en Internet, la percepción lo es todo. De repente, la empresa que dominaba la moda urbana empezó a verse lenta, corporativa y perdida. El mismo Internet que convirtió Yeezy en una obsesión, ahora convertía a Adidas en un meme. Y eso duele más de lo que parece. Porque las marcas modernas no sobreviven solo vendiendo productos. Sobreviven dominando conversación. Adidas perdió esa conversación. Y lo más irónico de todo es que la colaboración con Kanye probablemente fue, al mismo tiempo, la mejor y la peor decisión de toda su historia. La mejor porque los convirtió nuevamente en el centro de la cultura global. La peor porque construyeron ese regreso sobre una base extremadamente frágil. Una sola persona. Una sola personalidad. Una sola bomba de tiempo. Muchas empresas han tenido escándalos, pero pocas quedaron tan expuestas como Adidas. Porque este caso dejó algo clarísimo: cuando una marca depende demasiado de una figura pública, deja de controlar su propio destino. Y eso puede destruir imperios enteros. Hoy Adidas sigue siendo gigante. Sigue vendiendo millones. Sigue siendo reconocida en todo el planeta. Pero la herida dejó cicatrices enormes. La compañía tuvo que reinventar estrategias, reconstruir confianza y recuperar una identidad que había quedado atrapada bajo la sombra de Yeezy. Y quizá lo más brutal de toda esta historia es que pudo evitarse.
Las señales estuvieron ahí durante años. Pero el dinero era demasiado bueno. La fama era demasiado poderosa. Y el hype era demasiado adictivo. Así es como muchas compañías terminan cayendo, no cuando están débiles, sino cuando se sienten imparables. Porque ahí es cuando empiezan a creer que las consecuencias nunca llegarán. Hasta que llegan todas juntas. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Adidas. Una empresa legendaria. Miles de millones de dólares. Décadas construyendo una reputación global. Todo puesto en riesgo, por una sola decisión. Y aunque la marca sobrevivió, la pregunta sigue persiguiéndola hasta hoy. ¿Valió realmente la pena? Porque al final, Adidas descubrió la lección más peligrosa del mundo empresarial moderno. Cuando conviertes una celebridad en el corazón de tu negocio, también conviertes sus errores en los tuyos. Y a veces, un solo error puede costarte absolutamente todo. Si te gustan estas historias de imperios que parecían invencibles y terminaron al borde del colapso, suscríbete ahora mismo. Porque detrás de cada marca gigante hay secretos, decisiones y desastres que casi nadie se atreve a contar.